la bienvenida, darle la bienvenida a Pau, que está acá, porque yo dije, vamos a hablar de aromaterapia. Dijo, wow. Y me emocioné. Así que vamos a darle la bienvenida también a él, que viene a contarnos específicamente de esto. Gonzalo Spegazzini, quiero decirlo bien Tano. ¿Cómo estás, Gonza? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Contanos un poco, ¿qué es la aromaterapia? Bueno, la aromaterapia consiste en el uso de unos extractos, unas sustancias que salen de las plantas, principalmente de las plantas aromáticas, y tienen muchísimos usos porque tienen muchísimas moléculas en su composición. Sí. Generalmente estas sustancias que salen de estas plantas las denominamos aceites esenciales y bueno, nos pueden servir para muchísimas cosas, para regular, por ejemplo, ciertas hormonas, para el estrés, para dolores de panza, dolores de cabeza. Tienen muchísimos usos, dependiendo obviamente de qué planta estemos hablando. Bien, en este caso yo estoy como, por ejemplo, hace como 3 semanas con dolor de espalda. ¿Qué es lo que me recomendás? Tenés muchísimos aceites esenciales para eso. Bien. En principio yo lo que siempre hago es ver cuáles son todos los síntomas que hay, ¿no es cierto? Si estás cansada, si estás muy estresada. Soy mamá. Si estás amamantando, por ejemplo. Todos los síntomas que haya, y en relación a eso vamos viendo cuál es el aceite esencial más indicado. ¿Y cómo se hace? ¿Se pone tipo, yo hablo desde la ignorancia, sí, porque no importa, me acuerdo, o sea, pienso todo lo que puede pensar Doña Rosa en su casa, que es lo que vos ponés después el sahumerio y sale y aromás toda la casa así, te lo pones acá y lo olés, te lo pones de perfume, ¿cómo es? Bueno, hay 3 vías de uso, ¿no? Y precisamente por eso me parece que es tan importante que podamos entender bien qué es esto, ¿no? En principio porque no hay gente en Argentina, no hay aromaterapeutas. La carrera es afuera y bueno, y acá somos 3, ¿no es cierto? De los cuales, de los 3 que nos dedicamos a esto, solamente yo me dedico a lo que es clínica. Después el resto se dedica a otras cosas. Hay muchísimos usos, por eso hay que distinguir que en realidad esto no tiene que ver con el aroma en sí. Pueden oler riquísimo, pero no tienen que ver para nada con el aroma. Tienen que ver justamente con la composición molecular que hay en cada aceite esencial. Claro, no es un perfume. No es un perfume. Claro. ¿Es cierto que los aceites esenciales se pueden utilizar para perfumería? Sí, es cierto. Ahora, no deja de ser también, de poder utilizarse como un medicamento, ¿no? Ah, bien. Y puede muchas veces suplantar también, aunque siempre, ¿no es cierto?, es importante también hacerse todos los estudios correspondientes, ir al médico y demás, pero sí también puede suplantar muchas veces muchísimos medicamentos. Claro, por ejemplo, si vos estás haciéndote masajes y demás y te ponen un poquito, hacen un spray tipo de menta, ¿ya eso automáticamente hacen o te lo ponen en el pecho? Mira, generalmente lo que hacemos, los aceites esenciales, como tienen moléculas también que pueden irritar y además son muy volátiles, claro, es decir, que se disipan, se volatilizan, se disipan en el ambiente, penetran a través de diferentes vías. Generalmente la principal suele ser la vía olfativa, y después tenemos la vía dérmica, pero también existe, no la utilizamos acá, pero existe también la vía oral. Sobre todo en Francia hay muchísimos médicos que se especializan en esto, y hay hospitales incluso que trabajan con esto, donde también se utiliza en forma oral. Ahora, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, y únicamente de la mano de un médico aromaterapeuta cualificado. Si no, no lo aconsejo de ninguna manera. Desgraciadamente hay muchas marcas en el mundo que lo están aconsejando por un tema en realidad más de ventas, de sumar ventas, pero puede ser realmente peligrosísimo. En principio porque hay muchas moléculas fenólicas que podrían dañar justamente las paredes de nuestro estómago, las mucosas digestivas. Como les decía, tenemos estas 3 vías. Desde lo que tiene que ver con la vía olfativa, los aceites esenciales penetran a través de la vía respiratoria, llegan a la parte alta de la nariz, y una vez que llegan a nuestro hipotálamo, desde ahí se liberan determinados neuroquímicos que envían diferentes órdenes a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Si yo tengo, por ejemplo, un aceite esencial, una lavanda, por ejemplo, no todas las lavandas son relajantes como se dice, ¿no? Ah, mira. Sino la lavandula angustifolia, ¿no?
Ese sería su nombre científico y es importante poder saberlo porque es lo que nos permite justamente poder diferenciar cada planta, ¿no? Una planta se puede llamar acá de una manera y en Francia, por ejemplo, puede tener a lo mejor el mismo nombre y estar hablando de otra planta, ¿no? Claro. Por eso es tan importante siempre tener en cuenta el nombre científico. La lavandula angustifolia, por ejemplo, contiene 2 principios activos, el acetato de linalol y el linalilo, que son componentes que se utilizan, por ejemplo, para hacer somníferos. Entonces, esto puede inducir, por ejemplo, a dormir mejor, a regular, por ejemplo, el cortisol si estamos pasando por alguna situación de estrés. Es un excelente analgésico. Nos va a ayudar, por ejemplo, si realmente estamos con insomnio, si nos duele la panza, en los dolores, por ejemplo, de las mujeres frente al síndrome premenstrual. Tiene muchísimas propiedades. Como podrán ver, no es que hace aromaterapia para aromatizar el ambiente, sino él es un aromaterapeuta clínico. Claro. Entonces, trabaja siempre con pacientes, pero es muy interesante conocer cómo empezaste, o cómo elegiste este camino. Bueno, la verdad que se presentó de una manera que en realidad no fue buscado, ¿no? Yo conocí a mis 11 años de edad los aceites esenciales y al poquito tiempo empecé a tener convulsiones. No sabían del todo qué era. Bueno, me empezaron a hacer estudios, pero tampoco se sabía del todo qué era. Se inducía, ¿no? Se decía que podía llegar a ser una epilepsia, pero lo cierto es que no podían detectar realmente de dónde venía. Luego los síntomas se fueron incrementando y yo pasé a tener cada vez convulsiones más fuertes, en las que empecé incluso a romperme los dientes y los perdía. Y cuando cumplí los 13 años, yo tenía una gran exigencia, ¿no? conmigo mismo, con el tema del estudio. Y bueno, se daba un premio, ¿no es cierto? En lo que se hacía era se juntaban como de los mejores colegios el mejor promedio, y entre ellos se elegía uno. Y bueno, yo ese premio me tocaba, justo era el año 98, venía de la Ilama a la Argentina, específicamente acá en la ciudad de La Plata. Mira. Y el premio era toda una tarde con él. Un día me llevan con la bandera hasta la Municipalidad de La Plata, todo. Lo conozco, estuve un rato con él, y el otro día me da un premio justamente en el pasaje de Ardo Rocha. Yo vivía enfrente, ahí en 750. Y bueno, he aquí que ya esa misma tarde me empecé a sentir muy mal. Se hacía un acto en mi colegio y recuerdo que bueno, a mí me tocaba llevar la bandera nacional y no la podía sostener. Me empecé a sentir muy pero muy mal y recuerdo la voz de la directora que me decía: por favor, Gonzalo, quédate quieto. Y bueno, salí de ahí y automáticamente se me bajó la presión. Y esa misma noche tuve la otra convulsión que fue fuertísima. Creo que una de las peores que tuve en mi vida. Motivo por el cual el otro día no fui a recibir ese premio. Incluso estaba enfrente, o sea, era cruzar la calle. Pero realmente me sentía muy mal. Y aquí que bueno, como había conocido también los aceites esenciales, había leído algo, no había mucha información en castellano, casi todo lo que venía era en inglés. Y tampoco sabía a dónde recurrir para conseguir buen material. Empecé un poco a investigar, a preguntar, le preguntaba también a familiares, a conocidos. Y empecé a notar con el tiempo que con determinados aceites esenciales estas convulsiones iban como cesando, cada vez tenía menos. Sin embargo, con el tiempo se me empezó a medicar y eso produjo una gran angustia en mí. En principio porque bueno, en mi familia había como un mandato muy fuerte respecto al tema un poco de mi apellido y el conservar como ciertas cosas. Y bueno, y esa exigencia sumado a que realmente estaba como un potus con esa medicación. Es la lucha de todo el tiempo entre la terapia convencional y la terapia alternativa. Exacto. Esa lucha en la que algunos médicos son más abiertos a compartir y hay otros que no. Tal cual. Que es lo que está describiendo él. Tal cual.
Así que bueno, comencé a utilizar un poco el vetiver, que es la Vetiveria sisanoides. Es un aceite, un resinoide que se extrae de una planta que crece en Haití principalmente. Mira, malila. Bueno, es el aceite esencial resinoide en realidad con el cual yo dejé de tener estas convulsiones. Y bueno. Es tu gran amigo. Sí. Es como el que siempre está... Pero ¿cómo haces? ¿Lo lees? ¿Te lo pones en la muñeca? Bueno, cuando lo lees, como te decía, se liberan determinados neuroquímicos en el cerebro, pero también los utilizamos a través de la piel. A través de la piel siempre vamos a utilizarlos, generalmente tratamos de diluirlos. ¿Por qué? Porque es lo más concentrado que pueden producir las plantas. Claro. No hay nada más concentrado que un aceite esencial. Es lo más puro que pueden producir. Perdón, déjame aportar algo antes que algún oyente medio porfiado desconfíe. Sí. Se puede absorber a través de la piel. La piel absorbe sustancias. Exacto. A través de la piel, una vez que los aplicamos, pasan... Tampoco, voy a aclarar, tampoco tiene un olor a rosa, no se imagine nada, es un olor que prácticamente, claro, es... Sí, exacto. Sí. Te diría, no sé, compararlo, capaz que, pero no sé, me da a madera, a tierra, me da un poco a eso, ¿no? Pero tiene el componente de oleoso, los que hemos olido aceite. No, los que hemos olido aceites naturales, eso es bien... Sí, muy rico. Así que bueno, a través de la piel pasan directo a nuestro torrente sanguíneo a través de los capilares sanguíneos, ¿no? Que son unos pequeños vasitos que tenemos sobre nuestra piel. Y luego, bueno, parte de esto, una vez que entró en nuestro organismo, recorre en el cuerpo a través de la circulación sanguínea y una vez que hacen su trabajo, estas moléculas son liberadas a través de la orina y otra a través de la exhalación vía pulmones. Bien. Es así, muchos médicos o futuros médicos consideramos que el cuerpo sana solo. Lo único que tiene que hacer el médico es colaborar a que el cuerpo sane solo. Totalmente. Cualquier médico o profesional de la salud que crea que está curando a alguien, en realidad está muy equivocado. Entonces lo que él está describiendo es que estas sustancias, estos aceites esenciales, colaboran al cuerpo a despertar o a que liberen las sustancias adecuadas para cada situación clínica. Tal cual. ¿Se entiende? Digo, para cada enfermedad, tu cuerpo libera algo para que lo pueda acomodar. Estos aceites colaboran con eso. Exacto, o sea, colaboran en realidad con el proceso de homeostasis, de regulación, ¿no es cierto?, natural corporal. Y bueno, y como les decía, esto se debe principalmente a todas las moléculas que hay en su composición. Por eso es tan importante no confundirlos con esencias sintéticas, ¿no? Estos perfumes que muchas veces que se elaboran en laboratorios, ¿no? No es para poner en el hornito, digo. Claro, se podrían utilizar para colocar en hornitos, ¿no? En principio hay una particularidad que comparten casi todos en diferentes medidas, y es que la mayoría son antibióticos naturales. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Van a matar muchísimas bacterias, microorganismos y virus que anden pululando por el ambiente, ¿no? Bien. Interesante. A mí en realidad el aroma de este aceite esencial me trajo algún recuerdo, como no sé, de mi abuelo, de cuando pasaba en su casa, me trajo algún recuerdo, como me transportó. Así es. Y te consulto, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿se hace una terapia individual, como dependiendo de las necesidades de las personas? ¿Hay algo más de estándar? ¿Cómo es el proceso de encontrar qué es lo que la persona necesita? Porque cada uno es distinto, tiene sus propios dolores. Quizá van pasando por distintos aromas, ¿no? Tal cual. Bueno, en principio, y lo que te surgió justamente de este recuerdo no es casual, en realidad tiene que ver un poco con ciertos mecanismos que tienen estos aceites esenciales. Y es que, nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro, un lóbulo denominado amígdala, que tiene como la forma de una almendra, en donde quedan asociados nuestros recuerdos y qué estábamos sintiendo también en ese momento, ¿no? Si de repente esta abuelita, ¿no?, te decía te quiero frente a alguna situación en la que estabas en presencia, ¿no?, también de este aroma, seguramente el recuerdo, cada vez que lo huelas, ese recuerdo que quedó alojado en tu amígdala, venga nuevamente y lo sientas como algo placentero. Ahora, si de repente esta abuela frente a eso te pegaba, seguramente desencadene otro tipo de síntomas, ¿no? Quizás angustia. Estrés, angustia, claro, taquicardia. Mis estudiantes estarían agarrándose la cabeza contra la pared porque ayer se les estaba explicando eso y en sistema límbico decían, sí. dicen,
es muy difícil lo que está diciendo. Bueno, chicos, nuestro cuerpo es así. Exactamente. Y bueno, esa es una de las maneras. Ahora, yo me he formado también en otras cosas, en unas ramas también de la psicoterapia, así que en realidad trato de llevarlo, ¿no es cierto?, un poco desde ahí. Cuando trabajamos personalmente. Yo al respecto trabajo un poco en la historia de la persona, qué le pasa, qué siente, dónde se siente impotente, qué cosas le dan miedo, ¿no? Siempre se hace un trabajo singular en cada uno. Yo hablo de una terapia en realidad holística porque tratamos de tener en cuenta todo, ¿no? Y es un poco el motivo por el cual produce tantos cambios. Yo he tenido gente con diagnósticos de horas de vida, incluso tengo hasta los mensajes, fotos, etcétera, ¿no? Y haber despertado algunos hasta en el día, ¿no? Actualmente, yo le contaba justamente a Manuel hace un ratito, hace 2 meses atrás, esto fue después de octubre. Fue una cosa rara, ¿no? Porque surge un llamado de alguien que era familiar de alguien que yo atendía estando en coma, ¿no? Venía estando hacía ya tiempo, estaba cada vez peor. Y he aquí que comenzamos a trabajar con algunas plantas, con algunos aceites esenciales. Yo estoy actualmente en una investigación con eso. Y bueno, increíblemente despertó, pero no solamente hubo este caso, hubo 7 casos más, todos con diagnóstico de que en realidad no se podía hacer ya nada. Calculan ustedes que bueno, estas personas no se animaban del todo, más allá de que esto lo aplicamos a través de la piel, acá no se da nada para tomar, se aplica, ¿me entendés? O sea, de la misma manera que si uno se aplicara un perfume, ¿no? Pero no dejan de entrar al torrente sanguíneo. Y despertaron todos. Yo he tenido desde casos, por ejemplo, gente para ser amputada, ¿no? Y tener la operación reservada, acá mismo, acá en La Plata, ¿no? Y que me digan los médicos, mira, yo no se puede hacer nada, el quirófano está reservado para tal día, me dan una semana, aunque sea una semana, mira, probá lo que quieras, y matarse de risa, ¿no? Y haber matado justamente la bacteria y que esta persona o estas personas no tengan que ser amputadas, wow, ¿no? Y que actualmente hoy vienen a mi consultorio en bicicleta, ¿no? Y se les había inyectado penicilina, se les había puesto de todo, y no había manera. Desgraciadamente no siempre cuando pasan estas cosas se reconocen un poco los resultados, y eso me ha pasado miles de veces, pero bueno, tampoco es... Nunca lo van a asociar a que fue tu trabajo, sino que quizá fue la fe y... Pero que digo que puede ser también, pero... Gracias a Dios. Sí, claro. Gracias a Dios no me mataron, pero en realidad... Tal cual, pasa muy seguido, ¿no? Y por parte de los médicos no era el efecto residual del antibiótico. Tal cual, pero cuando vos ves que hace 5 años, ¿no es cierto?, que la persona está tomando la misma medicación y te dice que está cada vez peor, que no encuentra mejora, y ves que lo atendés a veces y en cuestión de horas empieza la mejoría, ¿no? En cuestión de horas, y la persona misma a veces te llama y te dice, mira, es increíble esto, la verdad que nunca pensé que aplicándome esto a través de la piel pudiera tener tanto poder, ¿no? Y esto es como lo que le llama la atención a la gente, que puedan ser tan poderosos y que no haya que tomar nada. Vos sabés que me pasa eso mucho con el tema del aceite de cannabis. Así es. Hay personas las cuales se niegan, hay otras personas que dicen yo me fumo un porrito, y otras personas que directamente ven el uso de que su hijo tiene, no sé, esquizofrenia, tiene un montón de epilepsia, exacto, tiene absolutamente de todo, o personas muy mayores que tienen dolores en el cuerpo y demás, y no es que están drogados y por eso se sienten mejor, sino que inclusive personas que estaban perdiendo la vista han recuperado un poco gracias a eso. Eso no significa que yo esté a favor, que esté en contra. Yo necesito ver para creer. Tal cual. Bueno, yo soy igual un poco y creo que mi formación, yo me formé en química, ¿no? Y bueno, eso fue también un poco el motivo del por qué meterme también en esa carrera, ¿no? Me encontraba con un montón de gente. A ver, se ha ido distorsionando mucho el tema de la aromaterapia, ¿no? Porque generalmente nos encontramos con gente que lee un artículo por internet de alguien que escribió y que no tiene a veces ni la menor idea, y que habla a veces como si tuviese realmente mucho conocimiento,
Hay gente incluso que escribe muy bien, ¿no? Y a veces dicen disparates. Y nos encontramos con que muchas veces esta gente además da cursos, da talleres, etcétera. Entonces, toda esa mala información se distribuye. Si yo, por ejemplo, tengo problemas de riñones, no puedo utilizar un diurético, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con mucha gente que ante los problemas de riñones da, por ejemplo, un enebro, ¿no? Que es tremendamente diurético, ¿no? Entonces, le estamos ocasionando un daño a la persona. Por eso es tan importante que esto se pueda conocer de manera seria. Genial. ¿Podemos probar un poco? Sí. ¿Querés decirnos? No sé, bueno, como mira, para tenemos, aprender por ejemplo, un poquitito. Esto es romero, ¿no? Esto es una clase de romero, Rosmarinus officinalis. El romero, por ejemplo, es un poderoso estimulante mental. Wow, ¿no? me encanta. Vas a ver cómo el... Parece que como el Sí. olor a nafta. abro la ventana en la nafta y hago... Yo no quiero que se abra la puerta porque hay tan lindo aroma acá. Ay, mal, qué rico. Este era el olor que sentí cuando subí. No, lo que vos sentiste ¿No? fue menta. Fue entonces menta, que dije la tengo, bien la cuando tengo. entré. Una variedad de menta. Subí sí. la escalera y dije, siento olor a menta. ¿Viste? Bueno, ya te Sí, has dado cuenta que mi tal cual. olfato, yo soy con los sentidos, soy una cosa. Bueno, el romero, por ejemplo, es un poderoso estimulante, muy bueno. Hay muchos estudios que se están haciendo hoy en Europa entre el romero, el aceite esencial de romero y el Alzheimer, ¿no? Precisamente por su actividad, ¿no? Debido a las moléculas, a la composición que tiene. El romero es un poderoso estimulante de la memoria, ¿no? Pero también de la energía. Mira. Obviamente, como siempre digo, depende de lo que haya. Acá no, por más que huelan ricos y nos pueden gustar más unos que otros, como no todos tienen las mismas moléculas, a ver, si bien todos, pues, o en su mayoría, son antibióticos, no todos van a tener la misma actividad antibiótica, y algunos van a ser mejores para ciertas bacterias o virus, y otros mejores para otros. Acá, por ejemplo, tenemos el famoso eucalipto. Esta es una clase de eucaliptos, hay otros, ¿no? Sí, Este hay es el unos que son eucaliptus medicinales globulus. y demás. Después, bueno, tenemos otros, ¿no? El citriodora, el lives, el eucalipto mentolado, bueno, hay varios, ¿no? Este es el famoso eucalipto que tenemos un poco acá en el bosque. Sabes que yo voy agarrando ramas de eucalipto y las Sí. pongo muchas veces en mi casa, y he hecho inclusive distintas fragancias, porque si las mezclas con otras cuestiones también naturales, Sí. creo que es vinagre, bueno, alcohol y demás, sirve para espantar mosquitos. Seguro, y sí. matar animales. Entonces, animales, me refiero a arañas, hormigas y demás, esas, claro, insectos. No es que vas a matar un león, pero lo he hecho y ha funcionado, y es lo más natural antes que esos aparatos que te venden, viste, que claro, que son cancerígenos prácticamente. Pero bueno, yo hago eso, me gusta tanto que en vez de ramos de flores y demás pongo eso y ya queda divino, queda hermoso, y aparte el olor ya entras y es diferente. Y realmente es una excelente manera, y un poco viene de ahí esto a veces del limpiar la casa. Antiguamente no había las cosas que tenemos hoy, entonces una gran manera muchas veces de matar muchas bacterias y microbios que había en el ambiente era justamente prendiendo resinas. Y de hecho, si alguno de ustedes fue alguna vez a misa o demás, van a ver que, bueno, una de las cosas que se utiliza hasta actualmente, ¿no? como ritual es el prender incienso, ¿no? Claro. Y esas gotas de incienso, ¿no es cierto? Bueno, tienen cierto aceite esencial dentro de su composición. No es como una goma que en realidad lo que pierde es las moléculas de agua y se reseca, ¿no? Que sigue siendo antibiótico. Antiguamente, bueno, no había nada, entonces de algún modo se sahumaba y se mataban un montón de bacterias con todo eso, ¿no? Y de ahí viene un poco esto de las limpiezas. Genial, me encanta. Tengo intriga por esos fresquitos, a ver, ¿tenés dos más? Sí. Bueno, el eucalipto este que hablábamos, por ejemplo, es un excelente mucolítico, ¿no? Es muy rico en una molécula denominada 1.8 cineol, y es un excelente mucolítico, expectorante, disuelve justamente la mucosidad, fluidifica la sangre, bueno, tiene muchísimas propiedades. Tenemos acá, esta es la menta. La que sentí yo cuando entré. Sí, que es una variedad, esa es la menta piperita, si bien ahí dice otra cosa, pero es la menta piperita,
Hay un montón. Después está la menta arbensis, la menta poleo, menta polegium. Este es fabuloso. Sí. Mal. Bueno, fíjense cómo automáticamente... ¿Cómo hiciste acá? ¿Cómo hiciste? ¿Lo tiraste un poquito? O... No, simplemente... No. A ver, Nada, son muy volátiles. Soy una enferma, entonces. No, son muy volátiles. Y el hecho de que sean tan volátiles hace justamente que se dispersen en el ambiente. Ah, mira. Y esa es una de las diferencias. En realidad, si bien hablamos de aceite esencial, ¿no es cierto? Y lo denominamos aceite, no son aceites por más que se denominen así. Y esa es la particularidad que justamente que lo diferencia de los aceites vegetales fijos, ¿no? Los aceites portadores, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de germen de trigo, el aceite de cánola, etcétera, ¿no? Tiene que ver con que justamente estas sustancias en principio se evaporan. Todos los aceites en general que utilizamos para la cocina, no. Y estos aceites no contienen ni vitaminas ni minerales, como muchas veces se habla y se dice en muchísimos escritos, no. Sin embargo, tiene una densidad distinta a la del agua, y eso hace justamente que no se mezclen con el agua. Generalmente los dispersamos en estos aceites vegetales fijos, con los cuales los disolvemos, y a partir de ello los colocamos sobre nuestra piel para que ingresen al torrente sanguíneo. Bien. Pau. No, maravillada con todas las cosas que... Acá tenemos... Perdón, porque... Sí. ¡Quiero más! Esto es incienso del desierto. Bueno, yo en realidad me dedico a importar de fuera. Claro, yo siempre hago trampa, y en el off estábamos charlando. Viaja mucho. Acá en Argentina es algo tal vez que todavía no está muy instalado, pero ¿cuál es la experiencia en otros países? Cuesta diferenciar entre uno y otro, es como que todavía tengo el olor a menta. Exacto, porque seguramente además de todo hayas tocado, y el olfato además se satura luego. Como con el perfume. Metiste las narices. Bueno, eso es el famoso incienso. Es una variedad de incienso que es la Boswellia carteri. Hay otros, está la Boswellia freyriana, y hay otras variedades más. Me encanta. Un poderoso regulador del sistema nervioso, por eso es tan bueno ante situaciones necesito yo situaciones de estrés. Se tira la botellita encima. Puedes colocarte si querés, puedes colocarte, con eso no va a haber problema que te pongas. Vas a ver que es como una goma. ¿Pero en dónde te pones? No, déjalo que pase, porque es un poco más pesado, ¿no? Tiene otra densidad tal vez que el... ¿Pero qué se pone abajo de la nariz? ¿Se pone de que se lo coloca directamente en la piel, y hay una parte que se va a evaporar y que va a ingresar a través de sus vías respiratorias, pero hay otra parte que va a ingresar a través de la piel. Ah, mira cómo es como re... Exacto. Ahora cuando lo coloques vas a ver que ese, por ejemplo, es como un poquito... Colócalo. ¿A dónde? ¿En cualquier lado? Sí, puedes colocarlo donde vos más quieras. Esa es una de las zonas que, como más calor produce, va a ingresar también más rápido, al igual que la zona de los pliegues, por ejemplo, los brazos. Mira, vamos a colocar. Lo que estamos haciendo es drogarnos en vivo, pero sí. con otro tipo de es un poquito pesado, como todos los resinoides, tiene esta particularidad que son un poquito a veces pesados, y esto hace que tarden un poco más de salir del frasco. Los resinoides incluso muchas veces tenemos que derretirlos, porque en algunos casos son sólidos. Exacto. Y esto justamente es una de las características también que va a intervenir a la hora de que penetre en el cuerpo. Ya está. Generalmente esto lo colocamos con una base. O sea, no vas a quedar pegada. Sí. No vas a quedar pegada generalmente, porque generalmente lo colocamos con una base, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar la jojoba, ¿no? Acá si querés, por ejemplo, utilizarlo. ¿No? ¿Acá también? Ahí me mataste con eso. ¿Qué es? Esto es jojoba, que es una manera también de dispersarlo. Generalmente con esto vendría a ser como el diluyente. ¿Sí? Quedó así. Bueno. Van a sentir ahora automáticamente una sensación ahora nos dormimos rara o extraña en el cuerpo, que tiene que ver a medida que va ingresando al torrente sanguíneo, relaja, alivia.
Podríamos poner, viste, como dispenser de alcohol en gel. Antes de entrar no, antes de entrar para hacer alguna nota, viste, de esas densas. Bueno, como antibiótico va a funcionar justamente excelente, ¿no es cierto? Un poco también para matar las bacterias que andan pululando en el ambiente. Ah, está bueno. Y respecto a, por ejemplo, si estás amamantando, Sí, ¿no sí. se puede? Se pueden utilizar en todas las condiciones. Ahora, el tema es, en general, Sí, ¿cuáles me viví tarde, pero bueno. ¿cuáles vamos a utilizar, ¿no? Para cada caso. Por ejemplo, si estamos hablando de amamantar, el tema es que hay determinados aceites esenciales que contienen ciertas moléculas, como las cetonas, que son neurotóxicas o nefrotóxicas. Y bueno, precisamente por eso es que no los vamos a utilizar. En el caso de la menta, específicamente esta menta, que es la menta piperita, es rica en mentona, que es un tipo de cetona que no es indicada, ¿no es cierto?, durante el proceso de amamantamiento. Con esto que estabas bien. Sí, no pasa nada. ya me veo. No. Hola, gordita. Micaela, después de un estado de relax. Pero sí podés, por ejemplo, ahora, de todas maneras, sí podés olerla y no va a pasar nada porque la huelas. Claro, porque no penetró, pero no ingresa por la sangre. Cuando, de todas maneras, claro. algo ingresa, ¿no? Claro. Cuando hablamos de una gota de aceite esencial, en una gota, ustedes imaginen que es tan grande a veces la cantidad de planta que hay que destilar, ¿no es cierto? O que pasa por el proceso justamente para poder extraer estas sustancias. Y cuando hablamos de una o dos gotas, estamos hablando de en realidad una cantidad enorme de material. Por eso es que necesitamos en general poca cantidad y realmente son muy pero muy efectivos. Bien, ¿y puede cualquier persona, me refiero a partir de qué edad y demás? Porque, por ejemplo, vamos al aceite de cannabis de vuelta, se lo da desde que son muy chiquititos, entonces, o depende del aceite y depende de lo que tienen, se va dando. Depende del aceite, precisamente porque tenemos que ver, bueno, a ver qué moléculas haya, depende de los síntomas, depende de la edad, depende del peso corporal, ¿no? Bueno, depende de muchísimos factores, por eso es que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que hacen muchas marcas, que es vender masivamente. Claro, esterilizado, dale esto. ¿viste? Claro, sin poner contraindicaciones, ¿no? Claro. No todo puede ser utilizado en cualquiera. Ese es uno de los temas. Y con el tema de los aceites esenciales, otro gran tema, y que me parece que, bueno, no es dato menor, muchísimas empresas se dedican, y laboratorios se dedican a adulterarlos. Es decir, los estiran. Con la idea justamente de poder vender más y venderlos a un menor precio, lo que hacen es los diluyen en diferentes sustancias, dipropilenglicol, alcoholes, etcétera, con lo cual siguen oliendo rico, y con lo que a lo mejor podían llenar un vaso, un recipiente, ¿no? Un frasquito, te llenan 5 o 10. Me hace acordar a la gaseosa en la casa de comidas rápidas, que vos vas viendo como apretas el botoncito y viene agua y después viene el ¿cómo decís? Tal cual, sí. Presten atención a todos, presten atención cuando van a la casa de comida rápida, que apretan el botoncito y de repente viene algo blanco y después viene la Coca-Cola, por ejemplo. Tal cual. Bueno, yo sé que te rompí el corazón, Juan, pero es así. No me mires así, es así. Bueno, no sé si querés agregar algo más. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden contactar? Bueno, me pueden escribir, aquellos que quieran contactarme, me pueden escribir, tengo más. Me pueden escribir directamente o a mi Facebook personal, o directamente buscando mi página, que es aromaterapiapuertodeluces.com. La vuelvo a repetir por si alguno quiere anotar: aromaterapiapuertodeluces.com. Esta es la famosa mandarina. Este es un aceite esencial realmente que lo podemos utilizar en todo tipo de edad, aún incluso en recién nacidos, ¿no? Y realmente Micaela se lo come. El otro día desayunó 5 mandarinas, así que imagínate que esto se lo manda a fondo blanco. Vamos a alejarla de la sustancia por la duda. Excelente, por ejemplo, para los cólicos, ¿no? Los otros días yo estaba atendiendo justamente a una mamá que vengo atendiendo, ¿no? Su tema, eso aparece justo en mi página, aparece la nota. Ese es el caso de Sol, ¿no? Hay un video incluso filmado. Sol viene a mi consultorio justamente a partir de algo que le había sucedido, y entre una de las cosas que comenta en medio de la terapia, yo generalmente tengo un encuentro semanal con cada uno de mis pacientes,
Y cuando ingresa, una de las cosas que me comenta era que hacía 3 años y medio, casi 4, que venía buscando quedar embarazada, pero bueno, ya estaba totalmente resignada porque no se daba, ¿no? Así que bueno, empezamos a trabajar un poco en ella. Yo soy conferencista internacional, trabajo acá en Argentina y también hago varias cosas en Barcelona. Así que bueno, yo me iba justamente a trabajar allá, le dejo ciertas cosas preparadas, tengo 2 encuentros con ella y bueno, y aquí que cuando vuelvo me da la noticia justamente de que había quedado embarazada, ¿no? Wow. Esto acaba de tener a su bebé hace 2-3 semanas, la mostramos justamente embarazada y ahora lo contó ella, ¿no? En un video, esto está en YouTube, lo pueden buscar desde mi página. Y bueno, y esto tenía que ver un poco con el poder regular el cortisol, ciertas hormonas, estaba muy cansada, había pasado por una situación realmente muy traumática. Y el hecho de no quedar embarazada también genera angustia. Totalmente. O sea, los nervios, totalmente. La tensión matrimonial, supongo, sí. De siempre uno le echa la culpa al otro. Pero además habían probado realmente de todo. Bueno, su marido es radiólogo, así que está en contacto también con equipos médicos y demás, y bueno, y de aquí que no se daba y quedó. Yo tengo unos cuantos casos de esto, ¿no? Que es una de las cosas a veces por las que más consultan. Así que bueno, ahí tenés también otro indicio de el campo amplio que tiene la aromaterapia. Realmente puede trabajar sobre muchísimas cosas, muchísimas. Genial, Gonza, me encantó. Lo que te voy a proponer es para que relajarnos, ¿viste? Sí, no te digo que venga una vez por semana a relajarnos a nosotros, pero me gustaría que vengas de alguna forma cuando puedas, sí, a contarnos distintas historias, distintas cuestiones y, sí, de alguna manera dar a conocer un poco lo que significa la aromaterapia. Aromaterapia clínica. Estaba pensando en ese aromaterapia. Me quedé ahí. La aromaterapia, me encanta. La verdad que me fascina y es un mundo que está muy bueno que se descubra. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes quedamos por la en invitación. contacto. Dale. Vamos un pequeño